gracias, Eduardo Carballo, por aceptar esta invitación. También gracias a Ángela María por aceptar esta invitación y a hacer este trabajo conjunto. Con Ángela María Gallo hacemos parte de un proceso cada vez más interesante que se llama desescolarización colaborativa. Y también esto lo hacemos desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, donde se desarrolla nuestro trabajo de investigación, acción acerca de educaciones alternativas y educaciones sin escuela. Entonces, pues, muchas personas saben quién es Eduardo Carballo, es un médico, psiquiatra, además ya los que no lo saben por su acento, su bonito acento, van a saber de dónde es. Director del Centro Jungiano en Colombia. Yo no sé si Eduardo me va a permitir hacer algunas infidencias, que no son infidencias porque las he oído en las charlas de Eduardo y con Felipe García y sus invitados tan estupendos de los conversatorios de los miércoles. Pero hay, digamos, hay un asunto, y más que infidencia, es un asunto que me parece muy interesante. Le decía a Eduardo cuando lo invitamos, que ese propósito que ustedes plantean de llevar estos conocimientos de la conducta humana, de la naturaleza humana, del comportamiento humano, desde sus campos de estudio a la calle. En eso encontramos una gran coincidencia. Llevamos bastantes años estudiando sobre teoría y prácticas de aprendizaje, teoría y prácticas de educación que transgreden lo que sigue estando normalizado, y es buena parte de lo que hacemos, como también estos conocimientos de investigaciones científicas que demuestran que el aprendizaje y la educación no puede seguir siendo solamente entendido como escolaridad obligatoria, como enseñanza obligatoria, como tareas obligatorias. Ese tipo de conocimientos hay que llevarlos a la calle. Entonces, en eso coincidimos bastante con Eduardo. Y nuevamente, pues agradeciéndole a Ángela María, y si me permite, voy a hacer una pequeña pregunta introductoria para Eduardo Carvalho en consonancia con el tema que nos convoca, que es pues el pensamiento junguiano, toda esa larga esto en relación con estas otras formas posibles de entender el aprendizaje y la educación sin escuela. Yo sé muy poco de la vida de Eduardo, pero entiendo que él está dispuesto a hablar de su vida, lo hace en las conversaciones, y quisiera que avanzáramos en esta conversación con que Eduardo nos contara, por un lado, qué entiende él por educación sin escuela. Bueno, le hemos compartido unos sencillos materiales previamente a esta conversación. ¿Qué entiende por educación sin escuela? ¿Y cómo se imagina la vida, Eduardo, tu propia vida, Eduardo, sin haber pasado por una escuela, por un colegio, por una universidad? ¿Y cómo sería si tus hijos, no sé cuántos hijos tienes, son dos, no, por favor, si no quieres contar. Dos. ¿Cuántos? ¿Cuatro? Dos. ¿Cuatro? Dos. Son dos. Entonces, sí, dos hijos varones. ¿Varones? ¿Son dos hijos varones? Sí, varones. ¿Cómo te imaginas haber estado acompañando, primero tu historia, la propia, ¿no? Porque además tengo una pregunta también acerca de tu mamá, que lo has mencionado en las charlas. Me interesa mucho tu relación con tu mamá. Somos como te decía, nosotros somos unos aprendices juiciosos de teorías de la conducta humana, de la naturaleza humana, ¿no? Pero no tenemos la experiencia tuya, ni la formación, ni todo ese recorrido. Entonces, ¿cómo te imaginas haber estado acompañando a tus hijos sin que fueran a un jardín, a un colegio, a una universidad? ¿Cómo te imaginas eso? Y gracias nuevamente, Eduardo, por aceptar esta invitación. Ok. Bueno, Elvin, muchísimas gracias por la invitación a tu espacio. Muchísimas gracias, Ángela María, también. Un placer compartir con ustedes. Gracias. Y sobre todo sobre un tema que yo creo que es muy importante, porque yo pienso que en los últimos años nos ha tocado como empezar a revisar el estilo de vida que estamos llevando, ¿no? Yo creo que estamos llevando un estilo de vida que tenemos que sentarnos a reflexionarlo, tenemos que sentarnos a evaluarlo,
porque sin darnos cuenta, yo pienso, la humanidad ha llegado a un punto que no diríamos que es el mejor punto en que hemos estado en otros momentos. Entonces, creo que nos toca replantearnos cantidad de temas, entre ellos la educación. Y creo que el planteamiento de ustedes de educación sin escuela, creo que es fundamental, porque creo que de alguna manera nos ubica o nos hace preguntar sobre qué es realmente aprender sobre la vida y cómo se puede aprender sobre la vida, que muchas veces no es, no es un objetivo en muchos programas de escolaridad, ¿no? Yo concibo la educación sin escuela un poco viéndola o utilizando, vamos a ponerlo así, como a la naturaleza como una gran maestra. Yo creo que cuando nosotros estamos en contacto con procesos, estamos en contacto con la identificación de patrones, de alguna manera ya empezamos a aprender, empezamos a educarnos, y yo diría que de una manera como más individual. Hay un concepto que es fundamental en la psicología junguiana, que es el de los arquetipos, que plantea que cada uno de los seres humanos tenemos un patrón, una naturaleza que funciona como un patrón, y esa naturaleza que funciona como patrón es particular para cada quien. Esto es muy importante porque muchas veces comentamos que sin que esos sean los arquetipos, utilizamos como referencia a los dioses y las diosas de la mitología griega. Y si nosotros podemos utilizar esta referencia de los dioses y las diosas como referencia a patrones, podemos ver o podemos imaginarnos que un guerrero como Ares tiene unos intereses y tiene una forma de aprender muy diferente a un pensador como Apolo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en la medida que yo tengo más temprano reconocido ese patrón arquetipal, de alguna manera yo puedo estar vinculado desde mucho más temprano con realmente intereses que me van produciendo reflexiones, que me están produciendo una activación interna que activa la curiosidad. Y desde la curiosidad yo diría que es un movilizador para la educación que es súper potente. Yo diría que hay dos grandes movilizadores para la educación. Uno es la curiosidad y la otra es la pasión. Y lo que nosotros hemos visto muchas veces, que en muchos programas de educación, de alguna manera cercenan ambas. O sea, la curiosidad, bueno, porque usted no pregunte o usted no se meta por acá porque eso no está en el programa. Y la pasión tampoco, porque entonces la pasión, un niño apasionado, un niño inquieto, entonces termina siendo un niño problemático. Entonces, la gran mayoría de los problemas y los sistemas de educación, de alguna manera, cercenan tanto la curiosidad como la pasión. Entonces, yo sí creo que, hay desde la curiosidad y desde la pasión, hay una vía muy importante y muy potente para pensarnos otra forma de educar y otra forma de educarnos. La segunda pregunta, Erwin, no me acuerdo cuál era. Me preguntabas acerca de... Sí, lo que te decía Eduardo es cómo te imaginas tu proceso, tu trayectoria de aprendizaje si no hubieras pasado por un jardín infantil, por un colegio, una universidad, y también tu experiencia con tus hijos. Si Okay. tus hijos no hubieran estado yendo a... Entre otras cosas, por lo siguiente, Eduardo, porque una manera en que convocamos este encuentro es, tú utilizas la palabra con frecuencia de ecuación, ¿no? Entonces, planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en la ecuación acostumbrada de construcción de subjetividad no está la variable escolaridad obligatoria? ¿Qué pasa si en esa ecuación no está la escolaridad obligatoria? Entonces nos gustaría, si tú quieres hablarnos de tu propia experiencia y de tus hijos, ¿cómo te la imaginarías? ¿Cómo entiendes esa ecuación? Okay. Ecuación. Ok. Fíjate, yo vengo, bueno, como decía Erwin, yo no soy colombiano, soy de Venezuela. Vengo, aunque tengo ya 10 años viviendo aquí en Bogotá, 10 felices años. Bueno, yo vengo de una familia que es una familia muy extendida.
y muy extendida, y donde había una gran convivencia, no solamente con los miembros de la familia, sino con muchas personas que estaban de alguna manera vinculadas en trabajos con la familia, vinculadas en trabajos de apoyo, que para nosotros eran familia, o sea, personas que venían de diferentes contextos culturales, que eran muy cercanos, que realmente éramos los miembros de la familia, los miembros sanguíneos y consanguíneos, teníamos incorporado a toda esta otra gran parte de la familia. Y lo comento porque esto permitía que nosotros teníamos una cantidad de información, una cantidad de cuentos, una cantidad de mitos que venían de diferentes partes del país, de diferentes regiones, de diferentes culturas. Y yo diría que para mí eso fue una fuente de aprendizaje, yo diría que fue la fuente más grande de aprendizaje. De hecho, mi escogencia como psiquiatra estuvo muy influenciada por toda esa información. Cuando a mí me empezaban a hablar cuando acompañaba a la persona que cocinaba y me estaba echando cuentos de su territorio y cómo cosechaban y cómo recogían los materiales y cómo aprendió a cocinar, y de alguna manera fue la que me enseñó a mí a cocinar. Ahí empezó una dinámica de aprendizaje muy directa con la experiencia de las personas, la experiencia directa de las personas. Y por otro lado, muy enriquecida con toda una atmósfera y todo un ambiente donde no había solamente la información de por qué la papa se pelaba de una manera y no de otra, o por qué se dejaba, porque primero se ponía a hervir el agua y después cualquier otro elemento. Había todo un mundo que empezaba a aparecer a nivel de ambiente, a nivel de emociones, mucho más allá de la información. Entonces yo diría que yo me considero una persona muy afortunada porque dentro de mi escolaridad estuvo muy complementada por muchísimo tiempo con este tipo de información y con este tipo de forma de ir aprendiendo. Con mis hijos, yo creo que una de las cosas que estuvo como muy presente desde muy temprano tiene que ver con un cuento que yo oí también bastante joven. Más que un cuento, era una referencia que desafortunadamente nunca he podido recuperar el sitio donde comentaban, donde se comentaba acerca de una forma muy particular de escoger la carrera o escoger el oficio que le iban a enseñar a los hijos. Entonces, sé que era en África, era en una población africana, donde desde muy temprano a los niños los llevaban vamos a decir, como a la asamblea de sabios, los presentaban en la asamblea de sabios, y la asamblea de sabios les ponía ciertos elementos enfrente. Vamos a suponer, a uno le ponían una flecha, al otro le ponían un sonajero, al otro le ponían una piedra, a la otra le ponían un muñeco, y estos elementos hacían que que empezaban a reconocer para qué servía este niño o esta niña. Y a partir de eso empezaban como a observarlos, y cuando estaban un poco más adelante le volvían a hacer un poco esta prueba. En la segunda oportunidad que los ponían en contacto con estos elementos, ya determinaban entonces quién iba a ser el guerrero, quién iba a ser el chamán, quién iba a ser el cuidador del fuego. Les empezaban a dar los diferentes roles que tenían en el colectivo. Y ahí empezaba el entrenamiento de estos niños. Eso a mí me parecía, yo lo oí mucho tiempo antes de haber oído hablar de arquetipo, pero tiene que ver. No es lo mismo uno educar nuevamente a un guerrero que educar a la persona que va a estar encargada de la estabilidad del grupo, o a la persona que va a estar encargada de la salud del grupo. Y este reconocimiento de ese patrón, de ese arquetipo que viene, para mí fue fundamental. Yo tengo dos hijos que son muy diferentes. El primero, desde muy temprano, empezó a tener una afinidad por la música y por los instrumentos musicales.
Y le fuimos dando el seguimiento a esto, tanto hasta el punto que, bueno, al final él decidió estudiar como, de alguna manera, por llamar, como carrera formal, psicología, pero como carrera no formal, música. Hoy en día él es músico, hoy en día él es un compositor, y fíjate que fue algo que se reconoció desde muy, muy, muy temprano. El otro era mucho más curioso del entorno, permanentemente estaba moviéndose, preguntándose sobre lo que pasaba, sobre las personas, sobre la familia. Y él desde muy temprano escribía, o sea, tenía una capacidad como, sí, para, para echar cuentos y para escribir cuentos. Él hoy en día está estudiando literatura aquí en Bogotá. Entonces, ahí podemos ver cómo el empezar a reconocer esa curiosidad, dónde está puesto el foco de la curiosidad, es importantísimo para poder empezar como a facilitar cuáles serían las herramientas y cuáles serían sí, como los procesos que de alguna manera pueden enriquecer esa, vamos a llamarlo vocación, ese llamado de esa conciencia arquetipal que tienen ambos. Entonces yo diría que es una forma como es un planteamiento, es igual entrar en el mundo de educarse entendiendo la educación como un tomar algo que de repente está en mí como potencia, pero que de alguna manera hay que desarrollar. Eduardo, gracias. Estoy acá un poco también pues de aprendiz y también como madre y como investigadora durante también mucho tiempo del tema de crianza, aprendizaje, pero sobre todo me interesan mucho estos temas que tienen que ver como con el estudio del ser humano, del comportamiento, pero también a nivel mío interno de cómo ser mejor mamá, cómo acompañar mejor, ¿no? Y cómo también divulgar esto hacia otras y a otras madres, a otros padres, a otros cuidadores. En eso que estás diciendo, me causa curiosidad dos cosas. El proceso que hablas de tus hijos, de cómo empezaron a observar esos detalles, esas cosas que ellos decían o hablaban para que ustedes fueran apoyando ese entusiasmo, ¿no? Entonces la pregunta va un poco en cómo, también un poco desde la perspectiva junguiana de que te he escuchado, esa relación tuya, ¿no? De como hijo y como padre, ¿no? En esa relación también uno de hijo, cómo no transferimos o sí transferimos ciertas cosas que nosotros queremos que ellos sean o por esas, digamos lo que tú hablabas un poco de lo que recogemos generación tras generación, ¿no? El tema, por ejemplo, del poder, el tema de la autoridad, el tema de la relación, no sé, de pronto que es con el éxito. Entonces, ¿cómo vamos nosotros como padres y también desde hijos, ¿no? ¿Cómo transferimos o proyectamos esas intenciones o buenas intenciones para que ellos hagan algo, ¿no? O si desde esa observación que tú dices es libre realmente, es algo que viene y está con ellos, o sea, ¿cómo de pronto también proyectamos eso en los hijos y las hijas? Ok, buenísima pregunta, fíjate. Hay una frase que obviamente que ustedes todos lo hemos oído en algún momento, que es esa famosa frase, conócete a ti mismo. O sea, yo creo que eso es fundamental para todo en la vida, ¿no? Para el bienestar personal, para ser mejor pareja, para ser mejor papá, para ser mejor amigo, mejor profesional. Porque en ese conócete a ti mismo hay un elemento que es importantísimo, que es todo el mundo de los complejos. En la medida que yo voy conociendo cuáles son esos temas que distorsionan o que pueden distorsionar la percepción del mundo, la percepción de la vida y la percepción del entorno, yo puedo darme cuenta que de vez en cuando yo me pongo unos lentes que van a producir una determinada distorsión, ¿okay? Cuando es activado. Todos nosotros tenemos complejos en el vínculo con papá y con mamá, todos. O sea, el vínculo con mamá y papá es un vínculo que es complejo, porque ambos tienen dos caras. O sea, mamá puede tener una cara de una mujer sabia, de una mujer agradable, pero por otro lado, mamá inevitablemente va a tener un aspecto bruja y un aspecto
desagradable. Y lo mismo pasa con papá. Papá puede ser el que me estimula, el que me protege, el que me cuida, el que me enseña, pero papá también puede ser el que me frena, el que me castra, el que me mete miedo, el que me maltrata. Y en esas dos caras se va, de alguna manera, también vamos nosotros armando nuestra posibilidad como madre y como padre, porque tenemos el ser papá y el ser mamá, viene por un lado con un modelaje y con nuestra propia historia, y por otro lado con una forma arquetipal, con un patrón humano de ser madre y de ser padre. Yo creo que en la medida que nosotros conocemos nuestros complejos, podemos tener una aproximación un poco más clara, por darle un nombre, clara en el sentido de claridad, de que no esté interferida, que no está opacada, con las personas que nos rodean y sobre todo con nuestros hijos. Porque cuando no tenemos claro eso, pasa un poco lo que tú hacías, a lo que tú hacías referencia. De repente los padres y las madres empiezan a proyectar una cantidad de miedos o fantasías o deseos en los hijos y en las hijas. Y entonces empiezan, sin darse cuenta, como a establecer como un sistema de creencias y un sistema de un deber ser, que el niño no tiene posibilidad de separar o de identificar en relación a, la palabra sería, no puede diferenciar entre lo que realmente quiere y lo que de alguna manera cree que le están sembrando desde ese deber ser. Y desde esa perspectiva, entonces empieza el niño a confundir esa curiosidad y esa pasión hacia determinadas cosas con esto que tienes que. Tú tienes que estudiar medicina como tu tío, o como como la persona que yo admiro, o tú tienes que estudiar para ser ingeniero, o tú tienes que estudiar para ser abogado, o cualquier tipo de estudio, pero ya empiezan de alguna manera a forzar ese estudio y ese aprendizaje. Entonces, lo primero que es fundamental es que nosotros como padres o como madres estemos claros de cuáles son los complejos que tenemos. Y de alguna manera, yo creo que al lado de eso, también cuáles son nuestras insatisfacciones y cuáles son nuestras frustraciones. Porque sin darnos cuenta, podemos fácilmente empezar a sembrar desde nuestra frustración y desde nuestras frustraciones podemos empezar a sembrar miedos o deseos que no le pertenecen a los hijos. Entonces eso es fundamental. Eduardo, gracias y vamos a tener poco tiempo hoy, pero intentemos proponer algunas preguntas y alguna posibilidad de profundizar de unas maneras que en esta sociedad, pues, digamos, ya no se usa, ¿no? Como un poco más sinceros, ¿no? Como un poco... O sea, esta es una sociedad que en muchos casos puso la sinceridad en desuso, ¿no? O sea, es todo un sistema de ocultamiento, ¿no? ¿Y a qué me refiero en este sentido? Parte de lo que venimos planteando en nuestro proceso de investigación-acción desde la Universidad Nacional y desde las redes que hemos ayudado a construir este proceso de desescolarización colaborativa que nos convoca a diversas personas que también investigamos sobre estos temas, es la necesidad de preguntarnos acerca de la salud mental y emocional de las personas adultas que acompañan a los niños y niñas. Es un tema que se sigue, para decirlo en términos coloquiales, es una papa caliente. O sea, hay muchas evidencias que muestran que hay problemas agudos de salud mental y emocional de un porcentaje muy grande de docentes, profesores, profesoras de todos los niveles, de preescolar, de secundaria, universitarios. Hay información que indica que hay casi que pandemias de problemas de salud física, mental y emocional de profesores.
pero también de mamás y papás, Y un poco es esto la pregunta que hemos venido planteando y sobre la que hemos venido trabajando hace unos años. O sea, un asunto crítico importante en esta sociedad es revisarnos, es conocer nuestros complejos en los términos que acabas de plantear, Eduardo, porque si no, ¿cómo nos estamos relacionando con estos niños y niñas? Todas y todos tenemos complejos, en eso estamos de acuerdo, pero hay gradualidades, ¿no? No sé cómo lo llamarías tú, hay gradualidades, ¿no? Y te voy a plantear un par de ejemplos rápidamente para contextualizar esto. Por ejemplo, hay mamás y papás que están sacando a sus hijos de colegios de élite académica, ¿sí? De colegios de élite académica, para diseñarles unos programas de educación aún más exigentes que esos colegios de élite académica, ¿sí? A través de procesos llamados educación en casa, el famoso homeschooling que se ha puesto mucho más de moda ahora en esta pandemia, ¿sí? O sea, mamás y papás que obligan a sus hijos a salir de colegio para imponerles planes de estudio aún más exigentes que colegios de élite académica. Otro ejemplo, niños y niñas que están en el mundo del fundamentalismo pachamámico, las llamadas ecoaldeas, ¿sí? No en todos los casos, pero niños, niñas que la están obligando a ser vegetarianos, niños y niñas que le están diciendo que la ciudad es el diablo, niños y niñas que le están diciendo que los dispositivos digitales, internet es el diablo y por lo tanto no pueden estar en contacto con ellos. Y un tercer ejemplo rápidamente, mamás y papás que creencias suficientes de problemas emocionales, mentales, ¿sí? Han decidido hacer educación sin escuela, educación en casa. Son algunas de las preguntas problemáticas que hemos venido trabajando desde hace unos años en torno a este tema de la educación sin escuela o el llamado homeschooling o la educación en casa o la educación en familia, etcétera. Entonces, Eduardo, ¿qué te surge a ti como de esa pregunta un poco alargada acerca de la salud mental y emocional de los adultos en relación con los niños, niñas que acompañan? Ok, mira, yo realmente no manejo cifras de salud mental en Colombia, ¿no? Obviamente las personas que se me acercan usualmente vienen porque tienen cuestionamientos acerca de, o sufrimientos, tienen una dificultad en lograr y mantener niveles de bienestar. Y no podría extrapolar, vamos a decir, en términos de cifras, pero sí pudiese hablar de los complejos culturales que veo con mucha frecuencia, ¿no? Yo creo que inevitablemente hay una construcción de distorsiones a partir de unas dinámicas muy complejas que tiene el país, muy, muy complejas. Y estas distorsiones muchas veces lo que hacen, la forma que se expresan es desde miedos. Miedos en términos puntuales acerca de miedo a no poder lograr una situación en particular, miedo así como al ponerme metas un poco complejas, porque entonces hay una sensación de que no las voy a poder alcanzar. Pero por otro lado, hay miedos fundamentales. Yo diría que nosotros tenemos una expresión que es muy importante, que es la confianza fundamental. O sea, el ser humano para poder desarrollarse y para poder crecer necesita tener un mínimo de confianza en sí mismo y en el entorno. Nosotros vemos con mucha frecuencia que el colombiano tiene mucho miedo al entorno y es una cosa que podemos entender. Han pasado muchas situaciones, han pasado épocas muy largas donde la convivencia de alguna manera estaba determinada o había un elemento de poder identificar a quién tengo al lado, porque en un momento determinado esa persona podía ser una persona que me podía hacer daño. Entonces tienen una visión, si se quiere, un poco de desconfianza.
Y esa desconfianza se traduce inevitablemente en miedos y distorsiones. Yo creo que atender eso es muy importante porque pienso que desde el miedo muchas veces la tendencia es a rigidizar. Entonces podemos ponernos rígidos, ya sea en el obligar una cantidad de programas académicos que de repente no corresponden culturalmente con el país o con el colectivo o con la comunidad, o por el otro lado podemos nos podemos ir al otro polo, que entonces el otro polo es negar todo lo que tenga que ver con civilización o todo lo que tenga que ver con tecnología, porque desde el miedo que me genera, entonces busco como poder distanciar a los niños y a las niñas de ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que hay un elemento que es fundamental para el bienestar humano, que es el punto medio. Cómo yo logro ubicar la consecución de unas metas hacia un polo, las puedo traer a la mitad, y por el otro lado, en esta forma de simplificar o de querer simplificar, también la puedo traer al punto medio. Entonces yo creo que el punto medio es fundamental. Yo creo que cuando nosotros nos ponemos rígidos y, por llamarlo de alguna manera, fundamentalistas, tanto de un lado como del otro lado, ya estamos en una situación de vulnerabilidad para caer en muchos errores. Errores que pueden paralizar, errores que pueden influir muy negativamente en la construcción de la psique, en el acompañamiento, en la construcción de la psique de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces creo que ese punto es muy importante, ese punto de cómo poder identificar un polo o el otro polo y cómo tratar de buscar un punto medio. Yo creo que el homeschooling tiene, como todo, tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no son tan buenas, ¿no? Entre las cosas que yo creo que no son tan buenas es que al niño y a la niña le quitan la posibilidad de aprender de otros niños y de otras niñas aspectos que tienen que ver con la convivencia, aspectos que tienen que ver con el compartir, incluso mecanismos y formas también de aprender. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia como estudiantes y como profesores, que muchas veces son los pares los que les enseñan de una manera mucho más simple determinadas cosas que para un joven o una joven pueden hacerse complejos, y que ya el profesor ya no encuentra una manera diferente de hacérselo llegar. Cuando es el compañero de clase el que le enseña cómo despejar una ecuación, o el compañero de clase o la compañera que le enseña cómo organizar la información para que sea más fácil incorporarla, sabemos que ese vínculo con ese compañero, con esa compañera, produce un enriquecimiento en el proceso de aprendizaje que muchas veces el propio profesor no se lo puede dar. Entonces tenemos que la convivencia con el otro es fundamental para poder también llegar a un equilibrio, para poder llegar a un sistema de autorregulación, porque es muy difícil que el individuo por sí mismo mantenga una autorregulación por mucho tiempo. En esa autorregulación, la incorporación del otro es fundamental. Entonces creo que frente a estas posiciones, yo creo que lo interesante es que son invitaciones a reflexionar sobre cada una de ellas, pero creo que el punto o la respuesta sería cómo lograr ese punto medio. Eduardo, gracias. Con lo que acabas de decir, que es una constante en las preguntas que nos hacen, y es una de las preguntas que hemos investigado también, que tiene que ver con el tema de la socialización. Yo te escuchaba un poco sobre esa ecuación, sobre ese ideal de la función materna, de la función paterna, ¿no? De cómo debe haber ese equilibrio en esos primeros años. Pero hablabas en algún momento que luego ese niño o esa niña entra con esas herramientas que le fueron dadas de mamá y papá, entra a un proceso de estar con otros, ¿no? De estar con otras.
que lo llamabas en algún momento también como la escolaridad y también cómo entra en ese proceso de socialización afuera. Eso ha sido de muchas investigaciones porque ha sido también una de las constantes preguntas que nos hacen, bueno, ¿y el niño cómo socializa, no? El niño si está en su casa solamente, ¿no? ¿Cómo socializa? Y es un poco las preguntas de muchos investigadores de si es que solamente el niño puede socializar o puede entrar en comunidad o con sus pares en el colegio o en un espacio que sea para eso, ¿no? Entonces nosotros preguntábamos cosas como, realmente en los colegios o en la escolaridad obligatoria, el niño sí socializa, es decir, sentado quizás en un salón con los niños de su misma edad durante 8 horas diarias, ¿no? Y que si acaso en los descansos se puede ver con otros, ¿no? Entonces es un poco esa obligación de estar ahí, ¿no? De estar ahí porque me toca, ¿no? Entonces, ¿cómo desde esa perspectiva también, de ese análisis que has hecho, es el tema ese de la socialización, porque un niño puede socializar saliendo al mercado, ¿no? Saliendo al banco con sus padres, y no solamente tiene que ver con los pares, sino con el tema de todas las edades, lo que eso es muy rico y es algo que los colegios también la escolaridad obligatoria ha segregado mucho, ¿no? O sea, de tal edad a tal edad, de tal edad, entonces es como una persona de tal edad más mayor puede enseñar a un niño, ¿no? Y es muy rico lo que tú decías de la experiencia, en tu caso, en la infancia, cómo otras personas te iban hablando, ibas aprendiendo de otras cosas y no lo hacías con un amigo, ¿no? Es importante, claro, es importante el contacto, pero sí quería que me contaras un poco ese tema que hablabas de la socialización. ¿Cuándo entonces empezaría, no? Porque hay muchos estudios que también hablan sobre el tema de la socialización en el colegio que no es real, ¿no? Que no es tan real como se dice. Sí. Fíjate, por eso yo creo que el tema nuevamente es relativizar y buscar el punto medio, ¿no? Sabemos que hoy en día hay muchas escuelas que viven en un gran hacinamiento, donde ya nuevamente, independientemente de que están rodeados de una cantidad de personas, como comentabas tú, no hay una verdadera socialización. O sea, yo no puedo socializar cuando tengo una cantidad cuando la tribu, por llamarlo de alguna manera, ha crecido tanto que yo no tengo un espacio personal y que no tengo un espacio para preguntarme, porque nuevamente ahí se rompe la posibilidad del socializar en el sentido de mantener como un vínculo que esté activando elementos en mi mundo interior. Ahí lo que uno puede decir, hay una convivencia, una mala convivencia con una cantidad de personas, pero no pudiéramos hablar de un socializar. Yo creo que la socialización tiene que ver con un número y tiene que ver con un espacio. Y como decías, como comentabas tú, Ángela, estaba en la medida que yo como padre o como madre puedo estar atento a esa relación, a esa activación que produce el afuera en mi hijo o en mi hija, ya de alguna manera estoy ayudando a socializar. Cuando uno le enseña a los hijos a saludar a la persona, al extraño, cuando uno le enseña ciertas formas, a dejar pasar, a abrir una puerta, a ayudar a cargar un peso, de alguna manera estamos socializando y estamos enseñando esa socialización que muchas veces en el colegio, en estas sobrepoblaciones muchas veces que hay en algunos colegios, que no permite que los profesores puedan atender los requerimientos o que puedan atender las diferentes individualidades. En ese sentido, esa educación que le da el entorno familiar al hijo es fundamental. Pero nuevamente creo que es muy importante que esos padres y esas madres estén muy conscientes de, por un lado, de esa función de maestro en ese socializar, en ese compartir, en ese estar con el otro. Y por otro lado, estén también muy atentos a ese mundo de complejos que habíamos hablado, ¿no? Porque si no estamos atentos, inevitablemente, desde esa distorsión que tenemos, entonces empezamos a influir de una manera no tan positiva en ese crecimiento de nuestras hijas y nuestros hijos. Eduardo, gracias. Ahí viene una cosa importante, es
la importancia, que Erwin también lo enfatiza, la importancia de esa revisión como seres humanos, así no seamos padres y madres, ¿no? Y muy importante antes incluso, si empezamos con esa revisión para lograr ese equilibrio que mencionas. Entonces yo quería preguntarte un poco es la importancia de la psicología analítica, ¿no? La importancia de ese trabajo que ustedes hacen profundo para el mejor vivir, ¿no? Para el bienestar. ¿Cuál es ese aporte o ese alcance que hace desde la psicología analítica para los seres comunes y corrientes, ¿no? Que no estamos estudiando de pronto un poco en lo más profundo de esto, pero sí que cómo nos puede servir, cómo nos puede aportar para ese bienestar. Fíjate, Erwin comentaba algo que para nosotros es casi, o para mí es casi que un eslogan de vida y un eslogan de vocación, que es llevar la psicología a la calle. ¿Qué quiero decir yo con esto? Cuando uno conoce un poco cómo funciona nuestro mundo interior, cómo funciona nuestra psique, eso nos permite, la podemos utilizar como una herramienta para poder discriminar, yo diría que básicamente dos cosas. Una, que sería como la más importante, es cuál es mi naturaleza. O sea, cuál es cuando hablamos de naturaleza, es cuál es ese patrón o esa sumatoria de patrones que me hacen a mí constituir como individuo, que van a determinar mis gustos, que van a determinar mis pasiones, que van a determinar mis acciones, que van a determinar lo que yo quiero o necesito construir, porque todos nosotros necesitamos que esa naturaleza, que ese núcleo que somos, que es nuestra individualidad de alguna manera, se desarrolle y vaya creciendo. Entonces, un elemento muy importante es poder conocer un poco más cómo se reconoce ese mundo interior y cómo se reconoce ese aspecto como muy nuclear que tiene nuestra personalidad. Y por eso es que hablamos, o que comentamos y que hablamos tanto de los arquetipos, porque en la medida que podemos identificar arquetipos en el afuera, de eso me sirve como una herramienta para poder como identificar cuáles son esos patrones que están en ese elemento nuclear de mi personalidad. Y por otro lado, al lado de eso, que sería como mi verdadera naturaleza, por darle un nombre entre comillas, verdadera naturaleza, están todo este otro mundo de creencias y de distorsiones que inevitablemente se construyeron a lo largo de mi vida. Entonces tenemos dos grandes ejes. Tenemos el eje de la naturaleza, con el cual nacemos y que busca expresarse y crecer a lo largo de la vida, y tenemos otro eje que es la biografía. El conocer esa biografía, conocer de dónde vengo, conocer cuáles han sido los elementos que a lo largo de mi vida me han podido marcar, es muy importante porque me permite empezar a reconocer cuáles son esos temas en los cuales inevitablemente yo voy a tener distorsiones. Temas en relación a la autoridad, temas que están vinculados con el poder, temas relacionados con el dinero, temas relacionados con la autovaloración, temas relacionados con el otro, temas relacionados con cómo aprender. Hay una cantidad de temas que en esa biografía están activados, y muchos de ellos están activados de una manera generando distorsión. Entonces creo que son como dos elementos fundamentales para uno empezar como de una vez, empezar a diferenciar y empezar a discriminar. Y ser uno mismo el promotor de su propio desarrollo. Cada uno inevitablemente es responsable de esa como reconocimiento de esos elementos, y es responsable de cómo a partir de ese reconocimiento yo logro una construcción lo más completa que yo pueda, y que esa construcción se traduzca en una generación de bienestar, no solamente para mí, sino para mi entorno. Entonces creo que eso que estás comentando, creo que eso es fundamental sí, es fundamental. Gracias, Eduardo. Antes de aprovechar varias de tus afirmaciones para hacer otra pregunta, y más que respuestas, creo que nos está ayudando mucho a nutrir preguntas claves sobre las que venimos trabajando durante años. Quisiera recordar que esta transmisión y
este encuentro funciona bien técnicamente gracias a Andrea Castaño, que está detrás de cámaras y es la responsable que esto esté funcionando también. Y las personas que están en la audiencia en vivo que quieran formular preguntas, por favor, escríbanlas por los varios canales donde se está transmitiendo en este momento esta conversación para en unos minutos compartir esas preguntas también con Eduardo. Yo quisiera aprovechar eso que mencionabas, Eduardo, de los complejos, los miedos, como te he dicho anteriormente, pues soy un aprendiz de estos temas del autoconocimiento y la sanación, es una manera en que lo llamo. Desde hace algunos años acompaño a personas en estos procesos y es muy interesante, Eduardo, y en eso tienes una trayectoria muy larga, encontrarse uno con personas que la sociedad los identifica como exitosos, ¿sí? Exitosas, pero realmente en la vida oculta hay mucho sufrimiento, ¿no? Y es en parte lo que quería también decir hace un rato, donde pues la sinceridad está en desuso, ¿no? Esta es una sociedad que cada vez da más instrumentos sofisticados para ocultar nuestra vida, la otra vida, ¿no? La vida que no es para ocultar la vida personal, privada, íntima, secreta, donde suceden una gran cantidad de situaciones que no se quieren compartir. O sea, es sorprendente para mí durante años encontrarme con amigos, amigas y otras personas con las que trabajamos sobre estos temas, relatando que nadie sabe de esos aspectos que están compartiendo en ese momento. Nadie más sabe, nadie, sus parejas, ningún familiar, ningún amigo, no saben de sus sufrimientos. Entonces, en ese sentido, hace un momento recordaba uno de todos estos invitados tan interesantes que ustedes tienen los miércoles en las charlas, en las conversaciones del Centro Jungiano, un profesor de la Universidad Javeriana, Eduardo, que mencionó los hallazgos de una investigación reciente de un trabajo interdisciplinar de la Universidad Javeriana. Entrevistaron a profundidad y con un método de investigación que permitía precisamente llegar a eso que se oculta, a ejecutivos de grandes empresas que tienen ingresos de más de 60 millones de pesos mensuales. Y decía este investigador de la Universidad Javeriana que es sorprendente cómo más del 90% de estas personas aborrece lo que hace, no lo quiere hacer realmente, pero por 60 millones de pesos lo hace. Pero además hay evidencias de problemas de salud física y salud mental de estas personas que obtienen 60 millones de pesos mensuales de ingresos. Justamente esos serían considerados de éxito, son personas de éxito. Esto para asociarlo con lo siguiente, Eduardo, y en relación también a los miedos y los complejos. Muchas de las familias que sacan a sus hijos e hijas de las escuelas, de los colegios, en muchos casos de colegios privados, los sacan de ahí y se preguntan cómo vamos a hacer exitosos a nuestros hijos. Entonces, en torno a todo este mercado que precisamente trabaja a partir de los miedos y las inseguridades de las personas, una cantidad de mercachifes diciéndole a las familias: si usted quiere garantizar el seguro, la seguridad de sus hijos en el futuro, vuélvalos empresarios, vuélvalos emprendedores. Entonces hay cursos de emprendedores para niños de 3 años, de 4 años, de 5 años. Vuélvase emprendedor. La forma en que usted le va a garantizar el futuro a su hijo, a su hija, es volviéndolo emprendedor. No hay otros conocimientos importantes. Vuélvalo empresario, ¿verdad? Entonces, nos gustaría saber cuál es tu parecer sobre esto, ¿no? O sea, el éxito es tener mucho dinero, pero entonces cuando los estudios demuestran que no es eso, ¿qué más hay que tener en cuenta, Eduardo? Okay. Fíjate, hay algo que yo creo que es muy importante, que es el tema del bienestar, ¿no? Yo prefiero siempre hablar más de bienestar que de éxito, porque el bienestar es algo que se experimenta, es un resultado que
yo experimento como es un resultado de hacer una cantidad de cosas a lo largo de la vida y tener una aproximación particular frente a la vida. El éxito yo creo que es de las cosas más tramposas que hay, porque lo sabemos como, y yo creo que ese es una de los motivos más grandes de consulta. Personas que, como comentabas tú, Erwin, tienen aparentemente, han cumplido con todos los códigos sociales para ser exitosos en términos de lo material, en términos de cómo se rodean, pero que en el fondo son profundamente infelices. Y son infelices porque creo que es un poco el tema que estamos tocando prácticamente desde el principio de la conversación. Una cosa es lo que a mí me apasiona y lo que a mí me da curiosidad, y otra cosa es lo que se supone que yo debo cumplir, se supone que lo que yo debo desarrollar. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que terminan, para usar una expresión muy vieja, terminan vendiéndole el alma al diablo, ¿no? Fíjate, en esta frase, yo creo que la hemos oído desde pequeños, pero creo que muchas veces no nos detenemos a prestarle atención. O sea, por un lado está el alma, ¿no? El alma como creamos o no creamos en la parte trascendente del ser humano, todos sabemos que hay un aspecto, todos vivimos, todos experimentamos, que hay un aspecto dentro de nosotros, hay una subjetividad que sabe, una subjetividad que conoce, una subjetividad que sufre o una subjetividad que disfruta y que de alguna manera toca o tiene que ver con un aspecto muy profundo de nosotros que podemos llamar el alma, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el alma es algo muy importante. ¿Qué quiere decir vender el alma? Quiere decir que por algo material, yo ese aspecto mío profundo e importantísimo, yo lo cambio por algo material. ¿Y a quién se lo estoy cambiando? Entonces viene el otro elemento, al diablo, ¿no? El diablo, nuevamente, no vamos a entrar en términos religiosos, espirituales, ni mucho menos, pero el diablo es la representación, es donde ponemos la proyección de lo que hace daño, es donde ponemos la proyección de lo que está mal. Entonces, venderle el alma al diablo tiene que ver con esa acción que hace muchísimas personas, que por un alcanzar algo que no siempre tiene que ver conmigo, que no siempre tiene que ver con mi alma, yo lo cambio, yo lo sustituyo, yo lo cedo. Y en ese momento empieza una construcción de malestar que a lo mejor al principio no se siente, porque en esa primera transacción de venderle el alma al diablo, por lo general, hay un gran como disfrute desde el ego. O sea, me dieron el trabajo, me dieron el dinero, e incluso me casé con tal persona. Al principio puede haber una gran satisfacción, pero a lo largo del tiempo vamos viendo cómo precisamente como yo traicioné, como yo no le fui leal a ese aspecto tan interior mío, empieza a construirse un gran malestar. Hay un poeta venezolano, Rafael Cadenas, que él tiene un poema que se llama Fracaso, que es interesantísimo. Yo lo comento mucho y a los pacientes se los recomiendo siempre, porque el poema tiene que ver con casi que una celebración del fracaso. Los elementos de fracaso, las situaciones de fracaso, como situaciones que me han enseñado a mí cómo no hacer las cosas o cómo llegar o lograr algunas cosas no producen bienestar o satisfacción, como en la medida en que yo puedo como aceptarme a mí mismo, yo puedo ponerme en conexión con aspectos muy íntimos, muy profundos, y que muchas veces esa conexión puede poner en juego o puede negar o puede rechazar códigos que pueden ser identificados dentro del colectivo como exitosos. Entonces, en ese sentido, sí creo que es muy importante como tratar nuevamente en esos temas que hablábamos que
sería importante reflexionar. Yo creo que uno de esos elementos fundamentales para reflexionar es el famoso éxito, o son lo que nosotros podemos entender hoy en día como éxito, y ver qué tanto ese éxito realmente tiene que ver o no con mi bienestar y con mi verdadero crecimiento como persona. Gracias, Eduardo. Entiendo que ya llegan cada vez más preguntas. Andrea, por favor, ¿le puedes transmitir preguntas a Eduardo? Andrea. Ya. Hola, bueno, voy a leerles algunas preguntas que nos han dejado por acá en el en vivo. Hernán Sedano dice, al inicio Eduardo mencionó que la escuela cercena la curiosidad y la pasión. Siendo Eduardo resultado de la escolaridad tradicional, ¿cuándo y cómo se dio cuenta de que le habían cercenado la curiosidad y la pasión y cómo las recuperó? Okay. Mira, yo me formé, en Caracas yo estuve en una escuela que era muy, muy tradicional. Era una escuela donde el currículum estaba muy organizado en programas que pudiéramos decir como muy rígidos. Desde muy temprano, y aparte era un colegio que tenía una tendencia hacia lo tecnológico, una tendencia más hacia aspectos tecnológicos. Desde muy temprano, yo creo que en esta búsqueda y en esta curiosidad, yo diría que yo me encontré más con el mundo humanista, si se quiere, si podemos como diferenciar la parte más tecnológica y la parte más humanista. Yo me reconocí muy temprano con ese aspecto más humanista de la formación. Yo me mantuve en la escuela, o sea, independientemente de la frustración que muchas veces me generaba que no tenía un programa, un currículo más humanista, porque de alguna manera era lo que había que hacer para mis padres, sobre todo para mi papá. Este era el colegio donde yo iba a encontrar la mejor educación en ese momento. Y en esta pelea, en esta lucha, en esta frustración por encontrar el tema del humanismo, me tuve que abrir con una cantidad vamos a decir, como de espacios que estaban fuera del colegio, que estaban fuera de la escuela, para poder satisfacer y encontrar como el alimento para poder entrar en esa parte humanista. Lo mismo pasó de alguna manera a lo largo de los estudios de medicina. La medicina en Venezuela es una medicina muy basada en lo tecnológico, pero yo creo que allí, entre comillas, me salvó los profesores que tenían una inclinación por enseñar a pensar, por enseñar sí, de hecho se llamaba así, era una asignatura que era enseñar a pensar médicamente. Y paradójicamente ese enseñar a pensar me abrió todo un mundo de aproximación, no solamente al campo de la medicina, sino de aproximación a una cantidad de material y a otros mundos que no tenían mucho que ver con la medicina. Y eso influyó mucho en mi escogencia después como psiquiatra. Yo creo que el psiquiatra es un arquetipo muy particular, aunque somos médicos. Si uno le pregunta a la mayoría de los médicos, nos consideran como los médicos menos médicos, porque estamos como, en lugar de trabajar sobre el cuerpo, en lugar de trabajar sobre cosas como medibles y cosas como muy, sí, muy concretas, trabajamos con todo un mundo que es muy difícil de medir y que es bastante abstracto. Entonces, toda esa pregunta interior a partir de la curiosidad me permitió, por un lado, darme cuenta que mucho de lo que yo estaba buscando no lo tenía, no tenía acceso directo en mi entorno,
y lo tenía que buscar por fuera. Y yo diría que eso, nuevamente, eso fue gracias como a esas primeras impresiones tempranas de esas personas que ejercieron como una gran influencia como en esa búsqueda, en ese querer como, sí, como acercarme a cosas que no siempre estaban frente a mí. Bueno, no creo que no vamos a alcanzar a leerlas todas, pero podemos ir avanzando con otra que hay por aquí y cerramos con la de Felipe Sosa, que también ha dejado una, esta la deja Catalina Torres, y dice, en el ser humano, ¿desde qué edad se debe trabajar en el autoconocimiento y la autorreflexión de la propia biografía? ¿Desde niño, adolescente? Es decir, ¿qué madurez mental se requiere para hacer este ejercicio? Ok. Mira, yo diría que es ya entrando en la adultez temprana. O sea, ¿y por qué? En la primera parte de nuestra vida, nosotros tenemos como una especie como de función esponja, ¿no? Donde nosotros estamos tomando de afuera, tomando de afuera, tomando permanentemente. Y entonces ahí es muy difícil que uno esté como preguntándose acerca de cómo estoy llevando mi vida o cómo estoy yo viviendo mi vida. Sí creo que es importante ese acompañamiento de los padres, papá y mamá, para ir como mostrándole, oye, esto, fíjate cómo esto a ti te gusta, esto es importante frente a este miedo que puedes hacer, frente a esta pasión que puedes hacer. O sea, yo creo que allí son los padres y las personas significativas las que les tocaría como ir mostrando, como ir señalando ciertos elementos que el niño que está en esa función esponja va como reconociendo y va como sumando. Cuando entramos en la adolescencia, inevitablemente entramos en un proceso de reafirmación. Y la reafirmación la hacemos muchas veces desde nuestra emoción y desde un centrarse, como en lo que podemos llamar el empoderamiento personal, por darle un nombre. Eso no es que se llame así, pero por darle un nombre. O sea, nos vamos empoderando. En ese empoderamiento, difícilmente, otra vez, vamos a preguntarnos acerca de nuestra biografía, porque es como que no tenemos tiempo para enfocarnos en ciertos aspectos que nos pueden hacer sentir débiles o nos pueden hacer sentir un poco como, sí, como vulnerables frente a lo que estamos viviendo. Entonces yo sí creo que es pasando la adolescencia donde nosotros como adultos jóvenes, que aparte es cuando empezamos a construir una vida para nosotros mismos y para nuestro entorno. Yo creo que a partir de ese momento sí es muy importante empezar a preguntarnos de dónde vengo yo. O sea, porque esa reconstruir la biografía está un poco montada sobre esa pregunta de dónde vengo. ¿Cuál fue el sistema de creencias que se construyó? ¿Cuáles son las fortalezas que yo tengo? ¿Cuáles son los instrumentos que yo tengo? ¿Qué es lo que realmente me apasiona, que me nutre? Esa alma de que estamos hablando, de que tiene hambre de qué. Y en ese momento, el empezar como poder identificar cuál fue el cuento, cuál fue la historia que me trajo hasta acá, yo creo que es fundamental. La última pregunta con la que podemos cerrar la deja Felipe Sosa y dice, en la experiencia en comunidad de acompañamiento del aprendizaje libre hemos evidenciado una gran diferencia entre la socialización entre niños que lo hacen sin intervención de adultos. Por ejemplo, la resolución de problemas se hace de manera tranquila. La socialización de edades de 18 años hasta 4 años sin rechazo por la división etaria, no hay competencia en el sentido de querer ganar sobre el otro. Algunos expertos dicen que el ejemplo de los problemas de la sociedad se evidencia en la socialización que se da en el colegio, que está pues basada en la competencia, en la segregación etaria, en la diferenciación de clases. ¿Qué opina Eduardo al respecto? Yo creo que hay algo que es importante
evitar en los procesos de acompañamiento en la construcción de la personalidad, que es muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados y venimos de una cultura y de una forma de vincularnos que permanentemente está comparando. Entonces, cuando yo, en lugar de estar frente a un problema o en lugar de estar frente a algo que me llama la atención, que lo empiezo como a ver por los diferentes lados para ver cómo se mueve, cómo se arma, cómo funciona, en lugar de eso, yo estoy con alguien que me está diciendo, hazlo como. O sea, de alguna manera está produciendo una comparación. O peor todavía, cuando esa comparación está acompañada de una valoración. Tú no lo haces tan bien como, o tú lo haces mejor que. Entonces, ahí empieza a entrar un factor que empieza a incidir muy negativamente y que muchas veces puede paralizar, que es el tema de el promover una comparación y desde la comparación la competencia. Yo sí creo que muchas veces en la educación uno tiene que empujar un poco para poder desarrollar ciertas aptitudes o ciertas herramientas que de manera que algunas veces de una forma complaciente no se va a desarrollar. Algunas veces hay que empujar un poco, pero ese empujar un poco es importante aprenderlo a hacer. Como yo empujo un poco al niño o a la niña para que pueda en su propio camino poder desarrollar lo más que pueda esos potenciales. Cuando yo, en lugar de estar empujando un poco, lo que estoy es avasallando, lo que estoy es, bueno, muchas veces lo que termina es paralizando. Y si no paralizando, porque hay personas que logran como vencer como esa presión, pero termina generando un gran malestar. Entonces sí creo que es todo un reto el tema de acompañar, el tema de promover esa búsqueda de solución de problemas, confiar en que se tienen los recursos internos para que se activen los procesos naturales en esa solución de problemas y no estar empujando, comparando, promoviendo una competencia que muchas veces no es sana, que muchas veces lo que hace es paralizar, y no solamente paralizar, sino que empiezan a generar una sensación de malestar, que ahí la cosa se complica cuando el niño o el joven o la niña o la joven empiezan a buscar formas de neutralizar ese malestar que ya lo llevan en sí mismo y que muchas veces no lo hacen de la manera más adecuada. Entonces, muchas gracias por la pregunta, Hernán. Eduardo, gracias. Eduardo, antes de despedirnos, yo quisiera pues hacerte una pregunta que tiene que ver con tu mamá, porque yo te la mencioné, te he oído en las conversaciones. Por la experiencia que he tenido de acompañar a amigos y amigas, a otras personas en sus procesos de autoconocimiento, pues yo he tenido una madre y un padre privilegiados, para llamar de alguna manera. O sea, mi historia de crianza mucho menos difícil que de otras personas. Hijo de una madre, una leona para defender a sus 3 hijos, pero una madre que usó la correa, y una madre autoritaria. No sé cuánto sabes somos paisanos de la frontera, somos santanderianos, de una madre santanderiana, ¿sí? Y lo que quiero preguntarte, y a este proceso personal te lo pregunto, es: cada vez que he logrado avanzar más en mi proceso de autoconocimiento y sanación, en la relación con mi madre, especialmente con mi padre también, pero especialmente con mi padre, he percibido mayor disfrute en la vida, mejores relaciones con mis parejas. Muy, muy importante eso. Yo te oía hace unos días en una conversación que entiendo que tu mamá tiene alrededor de 80 años y
cuando digo decía, pues lo dice un médico psiquiatra que lleva tanto tiempo pues ahí voy avanzando en el proceso con mi madre. ¿Qué quiere decir eso? A mí me resonó mucho eso, o sea, no sé cuántos años tienes, Eduardo, pero pues entiendo que llevas bastantes años en ese proceso de revisar la relación con tu madre. ¿Cómo va eso? ¿Qué nos recomiendas a las personas que hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta que eso es fundamental para nosotras y nosotros mismos y para acompañar a nuestros hijos y nuestras hijas? En tu experiencia, ¿cómo va eso? ¿Qué nos recomendarías en ese proceso de revisar la relación con tu madre y con tu padre, Eduardo? Yo creo que el vínculo, como comentábamos al principio, el vínculo con mamá y con papá siempre es complejo porque tanto mamá como papá tienen una cara que es el aspecto, vamos a llamarlo positivo, de lo que es su función como madre y su función como padre, que lo podemos tener en cómo se acerca, cómo uno siente que es querido, en la contención, en el enseñar el disfrute de la vida. Pero por otro lado también tienen un aspecto inevitablemente que percibimos de niños como negativo. El niño, cuando es regañado, inevitablemente siente miedo, utilizando el regaño con todo el rango de lo que puede ser un regaño, desde una voz firme hasta otros medios. En ese momento, o eso junto con el no encontrar una satisfacción en un momento determinado, estar como con una frustración que de alguna manera depende del padre o de la madre, eliminar, que esté presente, papá y mamá van a tener un aspecto negativo. Por otro lado, como papá y mamá son, y uno lo va viendo como padre y como madre en el proceso después con los hijos, uno tiene momentos, uno no siempre está con la mejor disposición, con el mejor humor, con la mejor actitud para un encuentro rico con nuestros hijos. Hay veces que uno está cansado, hay veces que uno está frustrado, hay veces que uno no está con su mejor cara. Entonces, a lo que voy es que inevitablemente esa relación con papá y mamá y esas memorias que tenemos con papá y mamá, inevitablemente tienen una cara, o pueden tener una cara muy positiva, pero también pueden tener una cara muy negativa. Yo creo que en la revisión de esa historia nos permite empezar a comprender, empezarle a quitar volumen a lo que podemos considerar como el aspecto negativo de la relación. Porque en el fondo, todos los padres, independientemente de las características que tengan, sean violentos, sean abandonantes, sean maltratadores, en principio todos los padres están tratando de darle lo mejor que pueden a sus hijos en su forma. Una forma que muchas veces no es la adecuada, porque vienen con una cantidad de modelaje y con una cantidad de carencias también. Entonces no lo hacen de la forma más adecuada, pero la gran mayoría de las personas tratan la gran mayoría de las personas que tienen hijos, de alguna manera lo hacen buscando, dentro de las limitaciones que tienen, lo mejor para el hijo. Yo creo que desde allí podemos reconstruir, reenmarcar esa biografía, esa historia que tenemos con papá y mamá, para al final, si se puede, como llegar a aceptar que, bueno, fue el papá y la mamá que nos tocó. Es un tema como de aceptación. Cuando ya yo no estoy peleando con una mamá ideal, cuando ya yo puedo aceptar que esta señora, que es mi mamá, me tocó, de alguna manera puedo empezar a establecer una relación como más directa, una relación más real con ese ser humano, que como todos los seres humanos, bueno, tiene defectos, que como todos los seres humanos tiene sus elementos. Entonces, cuando yo me refería a que seguimos trabajando esa relación, es porque en esa poder como actualizar, que ya mi mamá es una señora ya con 80 y pico de años, con una visión del mundo particular que a estas alturas de su vida no va a cambiar.
con una serie de satisfacciones o de frustraciones que en este momento tampoco pueden cambiar. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo actualizar ese vínculo? Y esa actualización es una dinámica que nunca para, porque uno va cambiando y a lo largo de la vida, a lo largo que van pasando los años, las dinámicas con uno mismo van cambiando, la otra persona también va cambiando, entonces esa actualización de esa dinámica es un trabajo, bueno, que dura prácticamente toda la vida. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Yo creo que ya pasamos el tiempo de conversación. Yo quiero darte las gracias por aceptar esta invitación. A nivel personal y colectivo, sé que tus aportes son muy valiosos. Desde desescolarización colaborativa, también el equipo, pues muy agradecido por esta conversación. Y también recordarles que Desescolarización Colaborativa tiene su próximo taller el miércoles 8 de julio, hablando precisamente de esos temas de educación, de los procesos de escolaridad obligatoria y no obligatoria, pues con profundidad, ¿no? Más con profundidad. Muchísimas gracias y esperamos seguir en más conversaciones. Seguro. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ángela, a Erwin y a Andrea por este espacio y por el apoyo y bueno, por lo rico que fue el conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Pues quedan muchas preguntas y algunas de las que alcanzamos a plantear se han nutrido esas preguntas. Qué interesante. Quería subrayar algo y quizás no sé hasta dónde coincidamos, pero esa respuesta acerca de cuándo empezar el proceso más consciente, la búsqueda del autoconocimiento, y dices que es en la jóvenes adultos, muy interesante porque buena parte de esta cultura adultocéntrica, autoritaria, ha instrumentalizado la psicología para niños y niñas para seguir haciéndole imposiciones a los niños y niñas, a los niños y niñas que no son obedientes, entonces los mandan donde el psicólogo. Y como le he dicho a muchos de mis amigos, amigas y familiares, lo que necesitan psicólogos son ustedes, no los niños y niñas. Por favor, respetemos y cuidemos a los niños y niñas. Eso tal vez será para otra conversación, Eduardo. Ojalá que esta sea una de varias conversaciones. Muchas gracias por la generosidad de aceptar esta invitación. Te cuento que algunas personas, personas muy cercanas, especialmente mujeres, te mandan un saludo, dice que eres un hombre muy atractivo, esa voz que tienes que es muy bonita. Muchas gracias. Esa fue otra de las motivaciones por las cuales te hicimos esta invitación, Eduardo. Muchas gracias.